A continuación, en el siguiente video demostraremos una propiedad de los límites de funciones reales de variable real. En este caso, la propiedad hace referencia al límite de la función recíproca. Para esto, el enunciado de la propiedad establece lo siguiente. Desde el punto de vista coloquial, el límite de la recíproca de una función es igual a la recíproca del límite, siempre que dicho límite sea distinto de C. ¿Eso qué significa? Que si f es una función definida en un entorno del punto A, siendo A un punto de acumulación del dominio de la función, si ese límite existe, lo denominaremos L, siempre que L sea distinto de 0, es decir, que podamos realizar el cociente, que el límite de la función recíproca se escribe como 1 sobre f de x, es esta fracción que ustedes pueden observar aquí, a la que denominamos función recíproca. Es un error denominar a esto función inversa, ojo con eso, porque hay muchos que quieren denominarlo como esta expresión como función inversa. Función inversa, como vimos en la asignatura, es otra cosa. Por lo tanto, aquí debemos nombrarlo con propiedad, a lo cual esta expresión debe denominársela como función recíproca. El límite de dicha función recíproca será igual al recíproco del límite, es decir, 1 sobre el límite de la función f de x, que resulta por definición igual a L. Esto hace que obtengamos el recíproco del límite y podamos encontrar esta propiedad, que es a la cual vamos a demostrar a continuación. Partimos de nuestra hipótesis. La hipótesis radica en que exista el límite de la función f de x igual a L. Para eso debe cumplir con su definición, es decir, que exista un delta, un épsilon, en el cual x pertenezca al entorno reducido centro A y radio delta, entonces la función pertenezca al entorno de centro L y radio épsilon. Teniendo en cuenta entonces el cumplimiento de la hipótesis, nuestra tesis será verificar el límite de la función recíproca y que sea igual al recíproco del límite. Por lo tanto, si aplicamos la definición de límite, veremos que para todo épsilon arbitrario existirá un delta, también arbitrario, tal que para todo x que pertenezca al dominio de la función recíproca, recordemos que la función recíproca tendrá como condición de que f de x sea distinto de 0 para que pueda estar definido el cociente. Entonces x menos a deberá estar en valor absoluto entre 0 y delta, es decir, que x pertenezca al entorno reducido centro A y radio delta. Entonces la función recíproca tendrá como límite 1 sobre L, y eso significará que la función recíproca pertenecerá al entorno de centro 1 sobre L y radio épsilon. En este caso simplemente hemos aplicado entonces la definición del límite de una función. Vamos a dar inicio a la demostración recordando un concepto muy importante, y es el de que toda función que tiene límite finito va a estar acotada al menos en un entorno de la función. ¿Eso qué significa? Gráficamente podemos ver aquí que si cuando x tiende a A, la función tiende a L, ¿sí? Es decir, tiene un límite finito, los valores de la función van a pertenecer al menos al entorno de centro L. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder distinguir cualquier entorno donde ese entorno va a poseer cotas inferiores y cotas superiores. En este caso particular voy a llamar a A cota inferior. ¿Por qué? Yo simplemente sé por el teorema de que la función va a tener cota superior y cota inferior, por eso es que se denomina acotado. Pero en este caso en particular yo quiero que A sea solamente las cotas inferiores. Teniendo en cuenta este concepto, que es el que se deduce de la existencia de cotas, podemos establecer entonces, en primer lugar, primer paso, que es como un cálculo auxiliar de mi demostración, necesito llegar a la siguiente expresión. Si f de x es mayor a las cotas inferiores, si yo elevo a ambos miembros a la menos 1, obtengo el recíproco de cada una de ellas. Por propiedades de la desigualdad, yo sé que 1 sobre f de x será respecto de 1 sobre a. Recuerden que cuando se eleva a la menos 1, la desigualdad se invierte, entonces deja de ser mayor para pasar a ser
simplemente menor. Si a esto nosotros aplicamos valor absoluto a ambos miembros, la desigualdad se mantiene. Queda aquí esta desigualdad pendiente de ser utilizada, a la cual vamos a llamar 1, para después hacer referencia cuando estemos haciendo la demostración. Vamos a probar que para todo epsilon mayor a 0 va a existir un delta mayor a 0, tal que si x pertenece al dominio de la función recíproca y además x pertenece al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces la función recíproca pertenecerá al entorno de centro 1 sobre L y radio epsilon. Fíjense que aquí utilizo un epsilon prima, si bien es arbitrario, utilizo un epsilon prima como para diferenciar del epsilon del límite de la función f de x. Podría llegar a ocurrir que en algún apunte o en algún libro utilice simplemente epsilon en ambos casos, porque como epsilon es arbitrario, puede incluso ser el mismo. En este caso, simplemente utilizamos epsilon prima como para diferenciarlo. Y entonces ahora sí, voy a trabajar con el consecuente, que es a quien yo quiero verificarlo para comprobar nuestra propiedad. Vamos a trabajar en primer lugar con esta diferencia en valor absoluto. Vamos a realizar la resta. Para esto vamos a sacar el común denominador. F de x por L será el común denominador. Dividido el denominador por 1 es igual a L. Luego f de x por L dividido L será f de x por 1. Estoy realizando la resta de fracciones. Y lo que voy a hacer ahora es dividir, como el denominador es un producto, voy a descomponerlo en dos factores. Es decir, una fracción donde sea f de x el denominador por otra fracción en la cual quedará L menos f de x como numerador y simplemente L como denominador. Fíjense que simplemente es esta fracción descomponerla en dos factores. Una vez que realizo eso, puedo aplicar propiedad de valor absoluto y distribuir el valor absoluto en cada uno de los factores que intervienen. Es decir, yo puedo escribir como el valor absoluto de 1, valor absoluto de f de x, porque el valor absoluto es distributivo con respecto al cociente y al producto. Puedo escribirlo como valor absoluto de L menos f de x en el numerador sobre el valor absoluto de L en el denominador. Fíjense que lo único que hice aquí fue distribuir el valor absoluto. Si quieren, podemos ir anotando los pasos que hemos realizado. Acá saco como un denominador. Aquí lo que hice fue descompongo en factores. Y aquí lo que hice fue valor absoluto a todos los factores. Fíjense cómo, pasando en limpio, yo puedo establecer lo siguiente. Esta expresión, que es a la que yo quiero concluir para poder demostrar la tesis de mi propiedad, va a ser igual a valor absoluto de 1 es 1, será 1 sobre el valor absoluto de f de x por L menos f de x sobre el valor absoluto de L. Y aquí hay una cuestión sumamente importante a tener en cuenta. Por un lado, por hipótesis, ¿a qué es igual L menos f de x? Nosotros sabemos perfectamente, a ver, vamos a poner acá un asterisco para anotarlo en el costadito. Yo sé que el valor absoluto de L menos f de x es igual al valor absoluto de f de x menos L. ¿Sí? Por propiedad de valor absoluto. Y a su vez, esto es menor a epsilon, por hipótesis, por ser la definición del límite que se verifica para f de x, donde su límite es L. Por lo tanto, todo este valor absoluto resulta menor a epsilon. Por otro lado también, yo sé que 1 sobre f de x por 1 resulta menor a 1 sobre a. Eso hace que nosotros podamos establecer entonces que esta igualdad será menor a 1 sobre valor absoluto de f de x, aplico la desigualdad número 1, es decir, es menor a 1 sobre el valor absoluto de a.
También el valor absoluto de L menos f de x era menor a epsilon. Por lo tanto, puedo considerar de que esto también es menor a esa expresión. Sobre el valor absoluto de L, que es el límite. Entonces, resulta ser que me queda como expresión el valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre L será menor a epsilon sobre el valor absoluto de A por el valor absoluto de L. Ahora bien, ¿quién es A y quién es L? A es un número positivo, ¿sí? Que resulta de ser las cotas inferiores de la función. Es un número positivo cualquiera, un número real. L también es el límite finito, que resultó ser el límite de f de x. Y si yo el producto de dos números reales positivos como denominador de un epsilon, que era un número arbitrario, puedo denominar a toda esa expresión como un nuevo número arbitrario y denominarlo a dicho cociente como epsilon prima, resultando así que el valor absoluto de la diferencia entre el recíproco de la función y el recíproco del límite sea menor a un epsilon prima arbitrario y estaría de esta manera verificando la condición que nosotros teníamos como objetivo, es decir, yo estaría verificando la existencia del límite. Por esta condición se cumplirá entonces que para todo x que pertenezca al dominio de la función recíproca y a su vez x pertenezca al entorno reducido de centro A y radio delta, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que el límite de la función recíproca será 1 sobre L. Es decir, que la función recíproca tenderá a 1 sobre L cuando x tienda, y es lo que nosotros queríamos demostrar. Como consecuencia y aplicación del límite de la función recíproca, podremos demostrar también el límite del cociente de dos funciones. Esta demostración es una demostración sumamente sencilla en la cual podemos establecer que el límite de un cociente de dos funciones será igual al cociente de los límites, siendo f y g dos funciones con límite finito en un entorno de centro A y radio delta, en los cuales los límites existen, siendo L1 el límite de f de x y el límite L2 el límite de g de x, y se cumple, se va a verificar que el límite del cociente sea igual al cociente de los límites. Esta es la propiedad del límite del cociente de dos funciones. Para ello, recordemos que la hipótesis sigue siendo la misma de siempre, en el cual deben verificar las definiciones y condiciones de la existencia del límite, tanto para f de x como para g de x, donde delta sub 1 y epsilon sub 1 serán los radios de los entornos de f de x, y delta sub 2 y epsilon sub 2 serán los radios de los entornos en la definición del límite de g de x. Teniendo en cuenta entonces esta hipótesis, nosotros vamos a recurrir a nuestra demostración. Vamos a tener como condición de que x pertenezca al entorno de centro A y radio delta, y para ello entonces, como hemos hecho en demostraciones anteriores, entre delta sub 1 y delta sub 2 tomaremos a delta como el menor de los valores de delta 1 y delta 2. X pertenecerá a todo entorno reducido de centro A y radio delta. Además de esto, x pertenecerá al dominio de la función cociente. Entonces, ¿de qué manera realizamos la demostración? Simplemente trabajando con las propiedades anteriormente demostradas del límite. Nosotros queremos verificar entonces que el límite del cociente entre f de x y g de x, si aplicamos aquí la descomposición de esta fracción en dos factores, podemos expresarlo como el producto de f de x por la recíproca de g de x,
A su vez, aplicando aquí la propiedad de producto, podemos establecer que el límite de un producto entre dos funciones será igual al límite de cada uno de los factores. Y entonces, de esta manera, por hipótesis, sabemos que el límite para x tendiendo a de f de x resulta ser igual a L sub 1. Y el límite de la recíproca de g de x será igual a 1 sobre L sub 2, es decir, es igual al recíproco del límite. Aplicando el producto que ustedes pueden observar aquí, lo podemos escribir como L sub 1 sobre L sub 2 y de esta manera entonces hemos comprobado que el límite de la función cociente va a ser igual al cociente de los límites como queríamos demostrar y hemos verificado una propiedad más.